Paulina Carrillo. Decidí involucrarme en los procesos artísticos como una práctica diaria de emancipación para buscar presenciarme como observante de un territorio nuevo. En 2019, tras muchos años de haber recorrido una red y una estructura predominantemente objetiva, desambigua y generalizada, y sobre todo plagada de desamor, que indudablemente me constituía, entré en una etapa de incertidumbre y carencia de sentido que me llevó a reconocer la posibilidad del arte que tácitamente me había negado por años. Tuve que desaprender para dejar emerger mi intuición y escucharla con curiosidad, reconocer que en lo que no pude obtener como estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM y que tanto ansiaba en realidad, era la posibilidad de mirarme distinta y de la diferencia y la alteridad, promovernos un proceso experimental de pensamiento. Había que encarnar y dar lugar a la transformación de la mirada y emprender el camino sin huellas, en el espíritu de la diferencia que los otros pudieran hacer. Y así, la insistencia se informó de mi interés por explorar lo político y las relaciones de poder desde las diversas expresiones culturales y las narrativas que buscan derribar lo instaurado como verdades por una cultura dominante. Por eso llegué a la antropología del arte. Desde siempre había tenido interés en el cuerpo que siente y piensa desde la conciencia, del cuerpo que danza desde el afecto, del cuerpo que comunica, también sin palabras. Creo en el poder que indagar desde ahí tiene en la transformación singular y colectiva en este viaje del que todos somos parte, a través de procesos de creatividad que estimulen la criticidad y diversas maneras de apropiación y resignificación. Lo reflexiono en el entrenamiento de la danza Buto y la docencia en yoga que me conecta con lo flotante y lo fluctuante, y la belleza que hay en esa impermanencia. Si eso es el arte o no, es lo que menos me importa. Hola, hola a todas, a todos. Pues bienvenidos a este seminario performático en donde, pues bueno, el tema, como lo dice el título, tiene que ver con la corporalidad, con la memoria y con lo indecible en nuestros procesos. Ante la pregunta, bueno, ante varias preguntas que tienen que ver con pues con cómo pensamos, cómo generamos conocimiento, cómo, no sé, cómo generamos pensamiento crítico sobre todo. Y pues bueno, varias de las preguntas parten de lo que es nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces, creo que lo que ha sido y lo que fue esta experiencia como preámbulo para quienes apenas entran, fue una experiencia situada en un espacio institucional, en una universidad. Y entonces la exploración vino sobre lo que eso representaba, ¿no? Entonces, apelar a la memoria para poder vivir qué era como eso autobiográfico que se vivió desde la universidad, de qué manera vivimos los procesos de aprender y de generar pensamiento y de pronto pues ponernos en la vida y poner la vida en escena. Entonces, bueno, pues creo que esta exploración ha tenido que ver con situar el cuerpo de manera pues ficcional para vivir experiencias que se acuerpen. Perdón, es que mi conexión está un poco inestable. ¿Alguien me puede decir si me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, continúo, perdón, estoy... Entonces, bueno, pues varias preguntas sobre pues, de quién y de qué somos contemporáneas en este momento y qué entraña como la noción del pensamiento y del conocimiento en estos tiempos.
Entonces, pues se puso en un cuestionamiento constante en este proyecto el ubicarnos en ese espacio institucional y poder, pues, plantearnos otras maneras de acuerpar y de encarnar lo que, lo que son nuestros procesos. Y lo que yo quería era compartirlo con todos ustedes para que también pudieran, pues eso, vivir una experiencia nueva, y creo que cada quien puede tener una especie de reflexión a partir de una detonante que tiene que ver con explorar hacia adentro, y cómo desde esa exploración interna es posible hacer, pues como que como que queda un pensamiento nuevo. Entonces, pues bueno, creo que quería esperar un poco más hacia a personas que estaban, que bueno, que formaron parte de esta exploración, pero un poco así como fueron las detonantes guiadas, pues me gustaría que empecemos todos a más o menos alejarnos un poco de la cámara y traer en mente pues lo que han sido estas exploraciones desde la parte sonora, desde la parte del movimiento y desde la parte de la textura. Creo que mucho de la búsqueda ahí es justamente del conocimiento del entorno y del poder mirar el entorno con otra conciencia, poder poner los ojos en otras partes que no solo eh, prevalezca en lo visual y en lo más inmediato y de pronto en lo más superficial. Entonces, bueno, todas esas exploraciones llevaron a formar una pieza colaborativa que forma parte de todos ustedes. Entonces, digamos que para mí misma también ha sido un proceso creativo de generar nuevas metodologías o un nuevo entrenamiento para poder pensar y poner sobre la mesa lo que, pues sí, la manera en la que nos estamos relacionando con nuestra contemporaneidad, y romper un poco el ser autómatas, el estar todo el tiempo sumergidos en procesos que simplemente nos generan como una automatización de pues de la vida en realidad. Entonces, bueno, pues vamos a, si pueden prender sus cámaras quienes tienen ahorita apagadas las cámaras, para eso, sí. Y también, Darling, que aparecías. Sí, entonces, pues bueno, parte de todo esto es que ustedes también empiecen a vivir este momento de, pues de lo que es como esta presencia, ¿no? Y a través de esta pieza sonora, pues empezar a acuerpar nuevamente como mucho lo que empezamos a formar en nuestras exploraciones desde un espacio íntimo, y creo que tiene mucho valor el poderlo compartir en este momento junto con personas que estuvieron haciendo esas indagaciones al mismo tiempo en otros espacios. Entonces, pues plantear esa manera de vincularnos también en este momento. Así que, pues bueno, vamos con escucharnos en realidad, y me gustaría que pues nos pongamos de pie para empezar a colocarnos con nuestros movimientos y ver nuestros disfraces en completo. Entonces, venga, si es posible, yo a empezar.
Wow, muchas gracias por eso. De pronto ya no sé ni qué vi, qué veía, qué nada. Pero bueno, abro de nuevo micrófono. Wow, no cabe duda que siempre en el momento de la escena pues pasan muchas cosas. Bueno, pues esa fue la pieza sonora. Gracias a quienes nuevos integrantes están aquí. Debo agradecer muchísimo a Ro que ayudó para hacer esta pieza.
en la que aparecen pues todas sus voces, sus exploraciones. Y bueno, pues ahora me gustaría saber cuáles fueron también como, pues bueno, quiero escucharles, quiero de pronto, pues sí, en este momento en escena se van como muchas cosas y más ahora que estamos experimentando con, pues con esta forma de vincularnos, ¿no? Entonces, si hay pues preguntas, comentarios, sobre todo pues saber cómo fue su experiencia de toda esta semana, de este proceso, de cuáles fueron como, pues eso, la experiencia, ¿no? Si había como expectativas, si hay dudas y qué surgió en todos ustedes. Entonces, bueno, abro micrófono a quien quiera para que empecemos a conversar sobre esto y e ir guiando. Entonces, bueno, si alguien quiere decir algo, puede abrir su micrófono y empezar. Si no, pues continuamos. Ah, ok. Bueno, podría comenzar un poquito yo, Pau. Sí, claro. Bueno, tal vez justo el momento para digerir lo que acaban de experimentar, constituido por la experiencia vivencial significante del proceso que tuvieron con Paulina. Pues sé que a lo mejor tarda un poquito como en aterrizar la experiencia, puesto que toda experiencia que integralmente focaliza nuestras atenciones hacia un punto concreto que nos otorga el presente de la acción escénica, pues es algo también que al momento tarda un poquito en bajar, tal vez no en todos, pero pues le pedí la palabra a Pau para comentar pues mi apreciación, ¿no? Puesto que eh, el marco visual que pude contemplar teniendo la visualización de cada una de sus exploraciones performáticas, aunado a lo que la BJ Joatzin Balbuena al momento iba entretejiendo con lo que iba ocurriendo, obviamente me parte o me pone un panorama contextual de todo lo que han estado ejecutando. Es muy grato ver en todas las imágenes que pude disfrutar el espacio y la comunión o intencionalidad que hay inmersa en ellas. No quiero poner de por medio un comentario objetual en cada una de las experiencias porque pues es muy lejano mi comentario a lo que haya ocurrido en cada uno, pero en mi vivencia subjetiva de lo que está ocurriendo en este momento, sí es muy grato poder contemplar esta constitución o esta desidentificación tal vez que yo estoy viendo a partir del contexto que traigo del trabajo de Paulina, y es bastante grato poder ver cómo la participación gestó físicamente, dancísticamente, sonoramente a través de la conducción del sonido, pues esta exploración es grata, es muy variada. Tengo muchísimo interés de escuchar de la experiencia, ¿no? Que es algo muy significante más que tal vez el proceso al cual te llegó. A mí particularmente me interesaría pues justo esta parte constitucional o de formación, creación de interacción e integración de lo vivido con el espacio habitado y con la intención proyectiva de pues este panorama tan bonito y que encarna de cierta forma esta pues sustitución que estamos teniendo ante lo no presencial, pues que genera el arte, que genera las artes escénicas, que es la comunidad, la convivencia y la transferencia de emociones por medio de lo que acabo de ver, que eso es algo que también agradezco muchísimo al trabajo que estuvo generando en estos días la colectiva Punta Cometa y pues todas ustedes. Y pues
a ver si ya hay ánimos de compartir algo más. Sí, Beto, por favor. Hola a todos. A todos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha lo que digo? Sí. ¿Sí? Ok. Va. A mí en especial lo que más me llamó la atención fue como una resistencia que tuve en algunos ejercicios, pero lo que más me ayudaba era justo la respiración. Me llamó mucho la atención que justo, como ya más o menos como, sobre todo en el segundo ejercicio, como a la mitad, pude adentrarme y fue justo a partir de la respiración que pude de como tener más noción de mi cuerpo. Justo a partir de ahí ya empecé a sentir justo pues sí, como esta conexión entre el tacto y el sonido, como que sí hay una abstracción de ahí muy interesante. Y también algo que me llamó también la atención es que en el ejercicio de la ducha, de estar ahí en la regadera, justo no fue el que más trabajo me costó porque me di cuenta de que siempre tengo una rutina, siempre empiezo lavándome la cabeza y los hombros y nunca quiero alterarla. Como que me afectó mucho eso, como que no hice trampa, la verdad, en el ejercicio porque no quería romper con eso y descubrí que la sonoridad que más identifico de los espacios donde vivo es el cajón. Justo eso me gustó mucho, como que nunca me había dado la tarea de poner atención justo a las sonoridades de los objetos y las superficies de mis espacios más recurrentes. Y sí, resulta que el cajón sí tiene un sonido muy peculiar que se diferencia de todos los cajones que hay dentro de esta casa. Entonces encontré un nuevo vínculo sonoro con algo, que eso sí me gustó mucho. Justo por eso creo que decidí mandar ese sonido. Y bueno, sobre todo creo que a mí me ayuda mucho. Creo que sobre todo estos ejercicios me ayudaron mucho sobre todo creo que sí es reconectar mucho con el tacto. O sea, si de por sí como lo sonoro lo tengo muy alejado, el tacto sí es algo que he estado muy alejado y creo que por lo tanto también descubrí que sobre todo en mi bestia tiene como como, tiene algo en la espalda. Tengo como mucha tensión ahí, entonces como que fue uno de los, como, creo que puntos peculiares de esta bestia. Pero sí, aprendí un nuevo sonido distintivo. Gracias, Beto. Pues sí, en realidad, para hacer un poco de, solo, bueno, si ahorita nadie quiere, para responder un poco y que se vaya abriendo justo, pues bueno, la idea de hacer esto de manera colaborativa era porque de cierta manera para mí misma ha sido también una exploración el empezar a trazar distintas formas. O sea, creo que partir de la diferencia en todos los sentidos, o sea, del aprendizaje que podemos tener de nuestras experiencias y de esa conciencia de lo más sencillo y lo más simple que hay, que es nuestra cotidianidad, cómo de pronto romper esos automatismos nos genera una perspectiva muy distinta de lo que estamos enfrentando y de lo que estamos confrontando. Y evidentemente en este momento el pensamiento que se pueda generar y todo lo que nos vincula, pues ha sido muy determinado por mucha, bueno, en realidad, pues mucha interacción a través de las redes sociales y de la inmediatez de los procesos, que eso se instaura de una manera en nuestros cuerpos muy particular, que es muy difícil detectarla o hacerla consciente como para poder plantear cómo eso nos está determinando y cómo poder un poco como ir contracorriente de eso en realidad. Y por eso el llamado desde el inicio tenía que ver con una cuestión de ir hacia adentro, ¿no? Y como de profundizar con esa parte más, pues quizás como lo más instintivo y lo que tiene que ver con tus sentidos y con tu vincularte con el mundo desde, desde ese despertar, ¿no? Más
instintivo y bueno, evidentemente utilizando la ficción de lo que es lo animal, la bestia, lo que pudieras también o que pudieran también empezar a formular desde ahí un algo, porque siempre se genera alguna expectativa, ¿no? Pero bueno, la idea también es que las inmersiones que pudieran ir siendo poco a poco tuvieran que ver con ese factor sorpresa de cierta manera para que te dejaras ir y pudieras como soltar. Entonces, pues sí, bueno, por eso mismo creo que me parece muy valioso cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes, porque me puedo imaginar que fueron exploraciones muy distintas, ¿no? O sea, al final a todo el mundo le llegó el mismo audio y compartieron eso, pero lo interesante y pues lo chido de esto es que en realidad cada quien lo vive desde el sentido que su cuerpo le va dando, ¿no? No es solamente un cuerpo que recibe como si fuera cualquier cosa, sino que hay una formulación de sentido en esa corporalidad. Por eso no es solo como cuerpo, sino corporalidad. Tiene que ver con tu presencia en ese espacio, en esa temporalidad determinada y en este momento además de lo que nos está atravesando, ¿no? Que son procesos que de pronto no los estamos pudiendo hacer en persona, en vivo. El hacer una meditación de esa manera, el ponernos a danzar de esa manera, pero también lo interesante que quiero explorar es de qué manera en esa intimidad de tu cuarto, de tu espacio, descubres bueno, pues algo propio, algo tuyo, algo donde te subjetivas en ese proceso, que no necesariamente tiene que ver con sentarte a leer algo que entiendas, sino que pues puedas acuerparlo o enactuarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vuelvo a abrir micrófono por si alguien quiere participar sobre lo que fue su vivencia en realidad. No hay como conclusiones de esto, es más bien una cuestión de, pues muy personal, ¿no? No, nadie. Yo, Mariana. aquí, sí. Ay, wow. Estoy como muy, pues no sé, obviamente igual que todos llevo pues, cerca de un año en casa, lo cual pues es un cambio muy importante a nivel de la cotidianidad. La rutina se siente mucho más densa y yo pues llevo por lo menos 6 meses totalmente desconectada del cuerpo. Entonces, cada una de estas experiencias fue sumamente gratificante poder, pues en realidad permitirme no ser Mariana, o sea, justo sentir otras sensaciones, abrirme a otros movimientos, pensamientos, o sea, como un poco igual, perder el yo fue totalmente liberador y pues eso es lo único que puedo decir, lo agradezco muchísimo. Gracias. Está genial esto. Qué bonito. Muchas gracias. Tan, creo que tú habías levantado la mano y iPhone también abrió cámara de pronto, pero si quieres seguir. Hola. Tan. Hola, Ro. Ya no entendí. ¿Quién quería? Ok. Creí que iba a hablar Ro. Pues bueno, como que está chistoso que siento que llegué
al espacio y en realidad yo no entendí que hoy íbamos a presentar nuestras bestias. Entonces, pues como que fue un poco incómodo llegar y como estar todas las bestias presentes y como que mi bestia en realidad todavía muy guardada y escondida en su proceso de salir y de pensarse y demás. Entonces, como que fue como un poco como también un poder abrazar esa incomodidad. Pero bueno, más bien como que quería compartir algo que escribí en una de las inmersiones que hicimos y que siento que es algo que me gustó muchísimo experimentar de este proceso y como, pues nada, como de sentir algo completamente, o sea, que me descolocó por completo de esta, pues no sé, de esta vida que estamos llevando en este contexto. Y bueno, se los voy a leer, es muy cortitito. Bestiario sonoro. No pensar, solo sentir, escuchar mi entorno, mi acción sobre el entorno, lo que mi cuerpo genera para producir sonidos en eso que me rodea. Escuchar las cosas, el sonido de los objetos, la complicidad de mi tacto sobre las cosas, la pared, mis uñas sobre la pared, rascarla, rasguear el ventilador, abrir el cajón, tararear con los nudillos sobre un cuadro de madera, deslizar los dedos sobre superficies lisas, escuchar el tacto, luego reproducirlo, imitarlo, intentarlo y fracasar. Tener en la mente el sonido y la frustración de no poder hacerlo igual con mi cuerpo, mi lengua, mi garganta, mis dientes y la victoria de cuando sí. Me olvidé de mí y trasladé a otro momento y me trasladé a otro momento, a otro espacio, a otra dimensión. Me emocioné y fue breve. Ya. Muchas gracias. Creo que, bueno, ahora que lo pienso en esto que decías de lo que entendemos, de lo que se comunica, ¿no? Creo que eso pues creo que eso es parte también de este proceso para, me gusta que lo menciones, que lo pongas sobre la mesa porque creo que sí, de pronto el reto en el arte o lo que se encuentra en el arte es justamente esa parte, ¿no? La comunicación, qué es lo que queremos decir, qué es lo que se entiende, qué es lo que en la mitad de ese mensaje existe. Y en realidad, bueno, yo te diría bueno, estamos en este disfraz, pero creo que mucho de lo, o sea, o que lo muy valioso de todo este accionar tenía que ver con eso que escribes, ¿no? Con el que lo pudieras vivir. En realidad, este encuentro, pues sí, es poder decantar como lo que fueron las experiencias, pero en realidad yo creo que pues como tú dices, sí se activó una bestia, ¿no? Evidentemente, pues para mí fue también un proceso nuevo de plantear para todos y la profundidad a la que puedas llegar, pues varía mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, te agradezco mucho que hayas, no sé, profundizado en eso y lo que escribes, pues creo que siempre son maneras de expresar lo que... ¿Quién? Ah, Jime. Hola, ¿me escuchan bien? Pues yo comparto un poquito de mi experiencia. Me fue sumamente difícil. Creo que tiene que ver con varios aspectos. Pues bueno, descubro una desconexión, ¿no? Con el cuerpo y una dificultad para justo esto de acuerpar, de cómo salir de esa rutina, de esa estructura de pensar, de dejar pasar un poco los pensamientos.
Me sirvieron, por ejemplo, en el primer ejercicio que hubo una especie de meditación y de la cuestión sonora se me hizo un poco más fácil en el sentido de que al principio lo que me estaba desconectando eran los sonidos alrededor de mí, ¿no? La calle, la persona en el cuarto de al lado, y de repente pude como dejar de, en lugar de desconectarme o distraerme con eso, incorporar eso a la vivencia, ¿no? Y eso me permitió como conectarme con el ejercicio y después, y creo que otro factor que lo dificultó y que después creo que logré superar fue el factor de permitirse ser ridículo, sentirse ridículo, ¿no? Creo que hay como una línea y de pronto pasar eso y darse permiso, ¿no? De sentirse así. Que si bien en los ejercicios íntimos, ¿no? Era difícil, pues más aún hoy que estábamos ya todos viéndonos con la cámara, ¿no? Entonces, creo que fueron esas cuestiones, una como salir de la estructura, de la rutina, otra la conexión con el cuerpo y otra el permiso de ser ridículo, ¿no? Que es algo que justamente con el cuerpo no pasa por el pensamiento, por argumentar, por justificar, por decir, por apalabrar, sino justamente ponerse ahí, ¿no? Ese exponerse, y creo que fue difícil y a la vez justamente liberador, ¿no? Como decían, darse ese permiso para sentir. Para mí fue como muy lindo también el ejercicio de la ducha y después como también tener ese contacto con el cuerpo, que a lo mejor algunos lo hacen automático, yo incluso no lo hago, ¿no? No acostumbro a ponerme crema y tocarme, entonces fue como también otra forma de, justamente en estos espacios que además en este contexto estamos más inmersos y de pronto también hay una desconexión con el espacio, con el cuerpo, con lo que habitamos, y de pronto poder como experimentarlo de otra manera, ¿no? Como fue hubo mucho, pues sí, como dificultades y aprendizaje dentro de esto, ¿no? De voltearse a ver también y dejarse, sobre todo eso, darse permiso para sentir, para ponerse ahí, para ridiculizarse, ¿no? Y bueno, eso es. Y bueno, gracias, me encantaría, sí, hubo ejercicios que me encantaría repetir e incluso poder hacerlos como para tener esos espacios con uno, ¿no? De pronto, pues, conectarse dentro de una desconexión. Y pues gracias por involucrarnos en este proyecto y esperamos vengan más. Gracias. ¿Qué escriben? Ah, por todos, inmersiones para todos, siempre por tres. Este, sí, pues creo que tomo esto último que dices, Jime, para irlo trazando un poco hacia lo que, pues bueno, lo que hemos estado trabajando como colectivo, ¿no? Lo que implica esta cuestión de la tecnopolítica y el tema de los espacios seguros o libres de riesgo, que creo que, pues bueno, justo en estas conversaciones se han mencionado muchas de las cosas que de pronto cuando se intenta abordar el tema de manera directa, se habla de otras cosas y creo que lo que ustedes acaban de mencionar es hablar de un espacio seguro, que es el entorno que ustedes puedan generar para sí mismas, para sí mismos, desde una, pues desde una conciencia de que hay un hogar que es el cuerpo, hay una seguridad que puede venir desde el probarse en muchos otros ámbitos que no tengan que ver con solo lo externo. Yo creo que lo que mencionabas del ridículo para mí es valiosísimo porque en ese momento hay una presencia en la que sueltas por completo la expectativa de lo que el otro espera de ti. Y, y mucho de lo que en realidad nos ha conformado o con lo que crecimos o como lo que todo este entorno, este sistema pues nos empuja es a siempre pensar que hay una sola manera de hacerlo o hay una sola manera de ser, ¿no?
y creo que pues esta manera de hacerlo de forma muy lúdica, pues suelta una aprehensión que permite en realidad la creación. Y, y creo que en el sentido de la tecnología como esta herramienta que de pronto nos ha absorbido hacia una cosa más, hacia una dependencia, pues poder utilizar esto que hemos mencionado, que si los audios, que si el video, que si como esta conectividad, hacia más bien una liberación, ¿no? Como poderlo también hacer conscientemente y no de pronto quedarnos inmersos en una parte de, pues otra vez de la automatización, ahora que tenemos que vincularnos solo por Zoom, solo la videollamada, el teléfono, y demás, que bueno, son ahora cosas necesarias, pero también de qué manera podemos seguir conformando este tipo de espacios para jugarlos así, ¿no? Y saber que también hay otras maneras de utilizar esa tecnología para relacionarnos y para abordarnos y conocernos también de otras formas. O sea, de pronto, bueno, no sé, o sea, yo no salgo así a la calle, ¿no? O no veo a Beto con su máscara o no sé, y de pronto también esas cosas es como, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Y, y bueno, creo que no sé si los del colectivo quieran también decir algo sobre también cómo fue esta experiencia que bueno, esta parte de esta semana, lo que compartimos con ustedes, eh, fue mucho bueno, fue un trabajo sobre todo en el que estuvimos muy involucradas, Yoatzin, Leticia y yo. Darling y Ale se unen el día de hoy. Y bueno, pues también estaría bueno escucharles si tienen algo que decir y si quieren también pues empezar a vincularlo hacia lo que han sido también sus propias exploraciones y lo que ha sido el trabajo que pues todos hemos hecho dentro de este proyecto. ¿Cómo hay? No, decía que vas, Betty, pero porque me gustaría como quedarme con el comentario final y ya saltar a la última parte del seminario, entonces. Ok. Vas, Leti. Quería preguntar si, bueno, de los presentes, Lori, ¿tú quieres decir algo o...? Aquí. ¿Me escuchan? Sí. Pues primero quería decir, pues gracias por la invitación a esta experiencia que para mí es totalmente nuevo. O sea, es un mundo que ando descubriendo, eso de la corporalidad, de toda la liberación del cuerpo y de los movimientos, de los performances también. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Y quería añadir que me junto mucho a la opinión de Jimena, creo que sí, sí te llamas Jimena, como que fue muy especial para mí, o sea, enfrentarme a este ridículo justo y romper un poco con una cierta, no sé, unas barreras, o no sé si se dice así, pero o sea, como así que me bloquea y luego con esas experiencias, esas inmersiones, sobre todo la del movimiento, sí me salí totalmente así vamos a decir, de mi zona de miedo, de mi zona de confort respecto a mi cuerpo y así exploré mucho, o sea, ese sentimiento de liberación del cuerpo. Y, ¿qué más quería decir otra cosa? Pero sí, y en mi experiencia aquí en este Zoom, ya hice, o sea, como
vestuario, no sé si dice, bestiario, un poco de manera trivial, o sea, la imagen y el concepto de la mariposa, porque sí, justo creo que hay un paralelo con eso de mutación, de transformación, de romper, o sea, cuando la mariposa está en su bolita, no sé cómo se llama, y que se expande así, que se descubre nuevas, pues se descubre alas, se descubre un nuevo cuerpo, y creo que eso fue, o sea, un paralelo que me pareció interesante explorar, porque pues igual es un poco en este momento de mi vida, me relaciono mucho a esta experiencia de descubrir nuevas cosas, experimentar nuevos lugares, nuevos sabores, nuevos sonidos, porque apenas llegué a México hace poco y entonces, o sea, la experiencia, la inmersión sonora también, o sea, cuando escucho el camote, cuando escucho muchas cosas, son experiencia, que es una experiencia sonora que vivo todos los días al final y también pues me gustó mucho la experiencia y muchas gracias por invitar. Gracias, gracias por participar. Qué bonito que viviste eso. Em, Haciendo una última pues, intervención sobre esto, creo que ahora que mencionas el tema de esto del capullo y de, pues bueno, al final parte de lo que surge en la primera intervención en la UAM y que abre hacia esto que tiene que ver con la palabra de la desidentificación, ¿no? De la desidentificación como una producción de un acto de desidentificarse con una estructura y con una, pues sí, con una identidad que de pronto en algún momento sí no sostiene y cómo en esa desidentificación tiene un poder, una agencia para hacer conscientemente pues una autodeterminación, ¿no? Es decir, de pronto pensar en esta cuestión del capullo que sigue como una cuestión muy natural, justo, pues bueno, nosotros los seres humanos podemos hacer eso a través de producir ese acto, creo. O bueno, eso es lo que intento explorar a través de todo esto y de cómo el poder de eso para poder decir como con más firmeza, con más libertad frente al mundo, como esta soy yo y esta decido ser y, y es importante reconocerme con una yo pasada o algo así que apela a la memoria y que apela a un pasado que también que también constituyó, eh, pero que no necesita ser siempre de esa manera, ¿no? No necesita ser siempre esa forma de bañarse, ese cajón, que tal cosa, sino que hay muchas otras cosas que forman parte de una inmediatez que siempre puede generar un descubrimiento hacia adentro y que conecte como hacia lo de afuera. Entonces, ¿Puedo, Pau? sí, claro. A mí me llama poderosamente la atención cómo en el desarrollo del seminario hay sobre todo como que una recurrencia sobre el miedo que tenemos. El miedo que tenemos al desnudo, el miedo que tenemos a cómo aprendimos a hacernos, a sentirnos, a vivirnos, a los espacios que habitamos. Entonces es muy, pues, digo, es alentador saber que nos estamos dando cuenta de ello, pero también es un poco frustrante saber qué tan ciegos somos ante el miedo que nos habita en todos los sentidos, ¿no? Y cómo eso se va extrapolando y exponiendo hacia todo lo que hacemos.
sea en Zoom, sea en nuestra casa, sea afuera, sea en la escuela, sea en la calle, y cómo nuestras relaciones se van generando no a partir de la confianza, sino del miedo, ¿no? Y algo que apuntábamos mucho cuando estábamos haciendo las exploraciones de la UAM era el poder, ¿no? Cómo los poderes que nos empiezan a hacer como generando muros que justo en vez de protegernos nos aíslan totalmente. Entonces, pues gracias por acompañar la exploración de Paulina. Así es, realmente creo que hay sobre todo la gran enseñanza para Punta Cometa es justo ver cómo tenemos que desaprender cada día para volver a estar nuevamente vivos, ¿no? Y con los sentidos abiertos, volver a sentir el agua, el viento, el piso que nos sostiene, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Pues creo que esa expresión fue más. Entonces, pues intentaré hacer un puente entre esta primera parte que pone la base para lo que vamos a ver ahorita, que es un fragmento final de la última exploración colectiva que pudimos hacer en el campus de Coajimalpa, en la UAM, y que nos permitió volver a ejercitar esta metodología que hemos venido descubriendo y que de pronto en una metáfora de acción, en una acción colectiva que funcionó metafóricamente para pensar una otra cosa, pues nos encontramos de nuevo con el material y con la oportunidad de pensar desde el cuerpo hacia dónde queremos llevar la reflexión. Es muy fácil decir acuerpar, es como ese lugar que se ha vuelto común, ¿no? De saber que necesitamos hacerle más caso al cuerpo porque por ahí lo dejamos medio abandonado. Sin embargo, hacer eso como una práctica cotidiana y de política individual, pues se torna más difícil que solo enunciarlo, ¿no? Tiene que ver con animarse a esta cosa del ridículo que tocan, que es tan hermoso hablarlo, ¿no? Porque, ¿qué es el ridículo en el marco de un seminario? ¿Qué sería ridículo aquí? ¿No saber algo? Tal vez hablar de una manera incorrecta en donde no me doy a entender, o tal vez pierdo sentido cuando estoy tratando de hilar una idea, o denoto que no tengo mundo, o probablemente doy cuenta de que efectivamente la atrofia de la pandemia me tiene tiesa, oxidada, y entonces no sé qué hacer cuando me dicen saca tu animal. ¿Cuál animal? O sea, es una cosa que nos está metiendo constantemente en una complejidad, pero quienes queremos transitar desde esta complejidad y abordar lo que venga desde esta complejidad que es muy material, que es muy orgánica, pues tenemos que estar dispuestos a veces a estar incómodos, ¿no? Como bien decía Jimena, no, Tani, me gusta mucho que se pueda vertir esta palabra, ¿no? Me incomoda cuando no me siento a gusto con algo y sin embargo hemos hecho de eso una profesión, ¿no? Estamos como con la idea de que eso es parte de lo que hay que vivir, hay que estar incómodos y aún así seguir. Y bueno, más allá de dar una respuesta o una conclusión alrededor de estas reflexiones, pues nos interesa llevarlo al límite cada vez más. Y cuando se nos ofrece la posibilidad de habitar un edificio como el de la UAM, pues quisimos llevar el cuerpo ahí a pensar y justamente desataviarlo de toda intelectualidad para poder llegar a un otro lugar. Hemos pasado por tres sesiones de seminario ya. La primera, digamos que tenía un peso teórico importante para poder,
manejar un marco que nos permitiera ver una metodología. Después todo eso se cayó, ¿no? Para poder habitar el mito y decir, no sirve al final para realmente armarnos y dar el paso siguiente, sino que hay que desaprender más. Y hoy, bueno, vimos el potencial del cuerpo, ¿no? Como tampoco eso nos pone en una zona de vulnerabilidad per se, sino que también permite otros acercamientos que en muchas culturas dirían, da miedo también ese salvajismo, ¿no? De la comunidad. Hasta dónde puede llegar la comunidad cuando sale su salvajismo. Al final es la gente la que transforma la sociedad, ¿no? Por más que veamos eso lejano, así es. Entonces está en nuestras manos, simplemente hay mucho que descubrir para poder sacar la garra, para poder pensar desde el plexo, ¿no? Desde el coxis, desde las rodillas y zarpar y rugir y tener otro tipo de acercamientos a la realidad que pasen por, pues sí, por otro tipo de potencial. Estamos ya muy acostumbrados a los sonidos de siempre, ¿no? Que se articulan en este código del lenguaje, que además siempre es insuficiente porque queda lo indecible. A propósito de lo indecible y queriendo cerrar un poquito con esto, quisiera, mientras les cuento sobre esta inmersión, dejarme intervenir por la imagen una vez más. Y aprovechar un poco la posibilidad de que se vea un poco más el video. Voy a estar yo un poquito menos intensa. Bueno, pues finalmente decidimos irnos a los cimientos. Tuvimos la oportunidad de ver a la UAM por debajo, esta posibilidad de verla deshabitada y desarticulada de la cotidianidad, pues la pone ante nuestros ojos como un gran organismo al que podemos diseccionar y hacerle una especie de tomografía para ver por qué está vacía, ¿no? Y volver a pensar por qué estamos en una universidad vacía, por qué esto está siendo posible y por qué está determinando nuestro presente. Y bueno, algo de lo que encontramos es que efectivamente el camino del conocimiento que está propuesto por el paradigma universitario, pues funciona de maneras muy diversas en el contexto mundial. Hoy estamos en el panorama de la globalidad, hemos trascendido la era del posmodernismo, por decirlo de alguna forma, es decir, ya también trascendimos un poco este momento donde seguimos todos bajo un mismo objetivo humano, ¿no? Ahorita de nuevo la globalidad hace que eso pues se diluya en una especie de no búsqueda, pero sí entendimiento como de un destino común que no es tan favorable, ¿no? Y como que el asunto es acostumbrarnos a que no es tan favorable, ¿no? Y que estamos en problemas climáticos, en problemas humanos, en problemas políticos, en problemas, lo estamos viendo ahora, corporales, físicos, de salud, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos de la civilización? Es la pregunta, ¿no? Y no tenemos respuesta, pero sí tenemos formas de pensarlo. Nos parece que la telaraña que ha tejido el hilo de Ariadna con la ilusión de que el conocimiento nos hace libres, nos ha metido en una especie de nuevo laberinto, de nuevo embrollo, de nueva urdimbre, difícil de desamarrar, difícil de entender en dónde empieza, dónde acaba, difícil acomodar la muerte en todo ello y saber cómo volvernos a configurar cuando estamos perdiendo la vida a través de nuestra gente y a través de nuestra propia imposibilidad de entender qué es lo valioso y cómo hacer que no se nos escape de las manos y aún así seguir generando esta posibilidad de sociedad. Entonces, bueno, decidimos continuar un poco el trabajo corporal a partir de perdernos una vez más en esta arquitectura
y poder a través de esta acción sencilla que es perdernos voluntariamente para poder después transitar por la maraña que quedaba y de esta manera hacer una suerte de instalación reflexiva habitada en un momento que probablemente sigue ahí en la UAM de manera irresponsable. La dejamos ahí para ver si algún vestigio podía quedar de todo el paso que tuvimos por ahí. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Yo ya en retrospectiva, lo que creo que de lo que ha tratado el trabajo del colectivo Punta Cometa en todo este intento es de crear dispositivos para pensar corporalmente el entorno inmediato, la realidad inmediata, y todos estos paradigmas que podamos tocar si nos dejan y volver a cuestionar, porque la universidad es uno muy grandote, ¿no? La universidad es un paradigma que lo que diría es que hemos conseguido generar un nicho donde vamos a formar a quien puede resolver los problemas del presente. Y si me apuran del futuro, ¿no? Porque ese es como el lema de las universidades, la verdad nos hará libres, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Son siempre derivas hacia el futuro, hay una esperanza puesta ahí. Y verdaderamente existe, pero existe tal vez en Silicon Valley, o tal vez existe en Oxford, o tal vez existe en Cambridge. Probablemente sí, son semilleros de la genialidad que hoy está dando los frutos de la tecnología y la ciencia y los Nobeles, ¿no? Pero en Latinoamérica pasa otra cosa. Aquí sucede otra cosa y la universidad no está funcionando de la manera que tendría que hacerlo. Y las brechas que se están generando ahora con la brecha digital nos están separando más allá de lo que la pandemia podría posibilitarlo. Entonces, bueno, lo dejo ahí porque me pega emocionalmente. Muchísimas gracias por la participación en esta inmersión. Hay una siguiente sesión la próxima semana. Invitadísimos, bienvenidos si quieren estar acá. Probablemente será una sesión también muy tocante porque cerramos un proceso que ha tenido un fuerte desarrollo, pero que también tiene un fuerte antecedente. Y su antecedente nos parecía como importante dejarlo para el final, para que se entendiera de dónde vino todo esto y cómo al final amarra en pues ciertas herramientas metodológicas para pensar la performatividad y su relación con la tecnopolítica. Entonces, pues muchas gracias y los esperamos la siguiente semana. No sé si alguien quiera cerrar de alguna otra manera. No, Joa, lo hiciste muy hermosamente, ese cierre. A menos que alguien también pues, quiera decir algo sobre... Yo solo quiero decir rápido, gracias a todos, gracias a Pau. No tengo mucha señal, pero aquí los pude ver a todos más o menos. Estuvieron en todas, aquí andamos más o menos. Pero gracias a todos, está muy chido, gracias a todos. Colectivo Punta Cometa, rifadazos, muchos abrazos. Gracias a ti, Ro. Muchas gracias por apoyarnos. Esa pieza sonora no hubiera sido posible sin ti. Mucho amor para todos. Gracias, Pauli. Gracias. Mucho amor. Sí. Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar algo acerca de la próxima semana y la última intervención que pues en la gestación que vayamos a tener entre Darlene, Lucas y yo, pues sí será como una parte que tocamos en
en los diálogos acerca de cómo poder generar un panorama para no llegar simplemente a un momento de sentar y apreciar, es que tenemos la intención también de, como ha ocurrido, como ha fluido, de compartir con ustedes sí, la experiencia, material textual, y pues algo que a mí particularmente me pasó y me cruza y siempre me ha conducido en la vida es la música. Y hice un soundtrack de toda mi experiencia en el transcurso de estos meses, desde septiembre pues hasta enero, que estuvimos acudiendo a la UAM. Pues también voy a estar haciendo una recopilación del material visual que nos ha apoyado, que nos ha acompañado, que nos ha demolido, que nos ha pues hecho abordar muchas cuestiones que tenemos. Entonces, creo que sí vamos a estar, o estaré, mejor dicho, incitándolos a darle una miradita en el transcurso de los primeros días de la siguiente semana a través de sus correos, si es que desean hacerlo para esta última parte de los seminarios performáticos y con la presencia de Darlene Lucas y de lo que pueda mostrarles en mi intervención, pues podamos generar como pude apreciar el día de hoy, que me encorazona y que me folículo erectó el cuerpo y la piel al ver esos procesos que también en lo personal, verlo decantado, verlo producido, verlo atravesado en otras personas, es algo que justo en la experiencia comunitaria del compartir no solamente conocimientos, sino experiencias, es lo que toca el alma. Y yo hoy me voy tocadísimo del alma, muy necesariamente, sinceramente, tanto para Colectivo Cometa como para mi vida personal, como todos, claro. Y pues les agradezco muchísimo el haber sido observador de este maravilloso y muy bonito y significativo panorama que fue para mí. Hola, hola a todas, todos, todes. Pues para un poco Darlene, creo que si apagas tu cámara mejor. En efecto, nos toca a nosotros dar una primera conclusión a este proceso de seminario. Se perdió. Ok, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, hola. No. Hola, hola. Se entrecorta mucho. ¿Ahí me escuchan? Se entrecorta. Bueno, pues yo les agradezco nuevamente, de verdad. Ha sido para mí personalmente una experiencia sumamente increíble, sobre todo porque pude compartirla y porque realmente en esta exploración del camino del arte, creo que lo colaborativo es lo más poderoso que podemos empezar a generar desde un lugar de dar un sentido más allá pues no sé, como de lo funcional, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues bueno, creo que Darlene no está logrando conectarse y no. Entonces, pues bueno, con esto creo que es un lindo momento para despedirnos y pues soltar, dejar. Así que
Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas felicidades. Muchísimas gracias, estuvo muy en sus micrófonos y griten y... Gracias, estuvo hermoso. Gracias.